como habíamos avanzado en un principio, la idea era mostrar qué pasa con esos padres que después que se divorcian reclaman a sus exparejas poder visitar a sus hijos, tener visitas, tener algún tipo de característica determinada para poder convivir con sus hijos. Fiestas, cumpleaños, etcétera. Y por parte de la exmujer que de alguna forma no da lugar a esas cosas. Este informe no pretende poner a la mujer en un lugar de la mala persona. No es defender ninguna postura. No es defender postura, simplemente que hay más de un tercio de estas situaciones que se están dando en nuestro país donde el hombre no puede ver a su hijo, recibe denuncias de abusos, recibe denuncias de golpes, recibe denuncias hasta de violación con respecto por parte de las exmujeres, donde de alguna forma se ha convertido en una situación muy complicada y la justicia no ha podido de todas formas cerrar estos ciclos y además cuando se puede constatar que la mujer miente, en muchos de los casos, casi el 99.9% de los casos, no tiene ninguna consecuencia. Y esto le ha dado de alguna forma piedra libre a las mujeres para hacer todo tipo de denuncias contra sus exmaridos. Pero aquí en este informe también fueron muchas las historias. Era imposible poner todas las historias. Tomamos dos historias, el caso de una abuela y el caso de un padre. Es una situación que describe situaciones de una abuela, cómo sufre y cómo viene esta situación, y de un padre. Es Milsa, la abuela que va a contar su testimonio, y Alan, que como padre va a contar su testimonio. Lo que quisimos hacer es poner sobre la mesa estos temas para poder después ahondar un poco más en las situaciones judiciales. Una problemática de alguna manera bastante oculta, ¿no? Detrás de los conflictos de intereses que surge cuando dos personas, una pareja en este caso, se separa. Los hijos quedan en el medio, además. Exactamente. Son los famosos rehenes, el famoso botín que queda en el medio y de alguna forma la justicia debe resolver, no como lo está haciendo ahora, sino de otra forma, de otra manera. Es más, empieza en un proyecto de ley que ya está en Chile, en Costa Rica y lo tiene en otros países de América Latina. ¿Vemos el informe? Vemos. Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurriera a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres. De los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Las peleas de tenencia, horarios de visitas y otras situaciones son parte de una realidad mundial entre las parejas. Y nuestro país no es ajeno a esto. Hay padres que pelean día a día por ver a sus hijos y sufren tratos discriminatorios en la sociedad y en los juzgados de familia, donde las madres que incumplen los acuerdos y sus deberes no son sancionadas. La madre no quería que el chico tuviera contacto con la familia paterna, ¿no? Y bueno, mi hijo contra su voluntad lo trajo y bueno, y ahí comenzó todo. Fue la primera denuncia que le hicieron, que le hizo, violencia psicológica. Terminamos todos en la comisaría y empezó ahí toda la problemática. Al principio como que lo dejaba ver a los chicos, pero después empezaron, el problema empezó a hacer denuncias, o sea, le molestaba todo, que se le insultaba, cosa que no era así. Que se quería ver 10 minutos del padre, no yo, porque te vuelvo a decir, con la familia paterna ella no quería nada, ¿no? Pero a él lo dejaba al principio, pero después empezó con las denuncias y no paró más. ¿Qué tipo de denuncias hacía? Mira, todas las que puedas saber. Empezó con la más suave, que es la violencia psicológica, después violencia física, violencia verbal, después física, abuso sexual. Después que hacíamos pornografía, o sea, terminamos todos en penal. Ellos como adultos también. En el caso de Milsa, su hijo fue denunciado por su expareja. Ambos niños fueron expuestos a las consecuencias que se derivan de las denuncias infundadas realizadas por su madre en contra de su padre, que comenzaron por maltrato y luego pasaron a hacer denuncias por abuso de él y de todo el grupo familiar paterno, y finalmente terminaron en denuncia por violación.
La señora se encargó de presentar las denuncias en otras organizaciones, ejemplo Hospital Evangélico, Arcoíris, INAU, Línea Azul, que también provocaron que los niños fueran interrogados en varias oportunidades e incluso haber sido sometidos a exámenes físicos producto de las denuncias que por violación presentó la madre y que por supuesto resultaron descartadas por el perito forense. Pero los jueces no hacen nada. O sea, lamentablemente, no sé si están atados de pie y mano, pero no hacen nada sobre los chicos. O sea, sobre la persona que está pasando esto. Por ejemplo, no era la primera denuncia, fueron varias denuncias. Y si tanto los psicólogos como los médicos forenses, todo un poder, que vamos a decir judicial, psiquiatra, psicólogo, todo lo que quieras, te están avalando que no hay nada por parte del hombre, entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué está haciendo el juez? ¿Está leyendo los informes? ¿No está leyendo los informes? Están diciendo, por ejemplo, que los niños no fue la primera vez que pasaron por forense. Pasaron por muchos forenses. Porque primero que estaban golpeados, después que estaban violados. Y nada, gracias a Dios, nunca nada pasó. Cuando se constata que la denuncia es falsa, ¿qué pasa con la madre? Nada. Queda sin castigo, vamos a decir, ninguno. Sin ninguna, porque le podrían hacer alguna pena, ¿verdad? O sea, no digo cárcel, pero sí que haga algo comunitario por su falsedad. Uno de los dichos de la madre de mis nietos es eso: la justicia me cree más a mí por ser mujer. Vos vas a terminar tras rejas. Y eso me quedó grabado, porque lo dijo delante mío. La pareja se empieza a desintegrar cuando nacen ellos. Yo supongo, son mellizos, supongo que para cualquiera puede ser un peso tener mellizos. O sea, peso me refiero a que como que te podés perder un poco por la cantidad. Ya no llora uno, lloran dos. Ella se encierra en esa casa y estaba continuamente encerrada, no salía a ningún lado. Yo era el que sacaba a pasear al chiquilines, lo llevaba para acá, para allá. Fue todo un tema el hecho de llevarlos al jardín, fue todo un drama, no quería llevarlos y bueno, finalmente van al jardín y ella un poco se empieza a liberar en esas horas de jardín, pero creo que de alguna manera le afectó. Tengo un convenio que fue claramente violado, ¿no? No se respetó en ningún momento. Basta que Generalmente, ¿qué pasa? La justicia está inclinada para el lado de la mujer. ¿Por qué? Para mí, mi forma de ver es que la sociedad es machista. Y hay veces que las mujeres son más machistas que los hombres. Por eso, como se consideran inferiores, creen que tienen que tener leyes que las apoyen a ellas.
que está haciendo esta gente que tienen su razón de ser, que hay momentos en los cuales lamentablemente los procedimientos enlentecen o hay dificultades para generar distintas, la posibilidad de dictar una resolución en un sentido o en otro, porque son temas absolutamente complejos. Yo quiero decir que de la misma manera que existen estos reclamos y que estos reclamos en parte son atendibles, por otra parte hoy está planteado en nuestra sociedad y sobre todo en ámbitos vinculados a esta temática, una discusión que ya ha llegado a los tribunales sobre el denominado síndrome de alienación parental, un concepto muy discutido, en fin, sobre el cual no voy a profundizar en este momento, pero sí que está referido a lo siguiente, de que algunos jueces ya están aplicando este síndrome de alienación parental para decir, bueno, en esta circunstancia hay una actitud del progenitor que está a cargo del hijo, que generalmente es la madre, porque está puntualizado a eso, en el cual esa madre está influyendo sobre su hijo a los efectos de evitar o cortar el contacto. Un lavado de cabeza, como se conoce. Una cosa por el estilo, ahí está. Yo no quiero profundizar en esto porque es un tema inclusive muy debatido a nivel de la propia psicología y psiquiatría, si esto es realmente un síndrome, si no lo es, pero lo que quiero decir es que como que hay otra campana frente a esta problemática que es absolutamente entendible y comprendible, se comprende que las personas que estén afectadas hagan sus reclamos y me parece muy bien que los hagan. También quiero decir lo siguiente, de que uno puede plantearse acá, tenemos un problema de dificultad legislativa, las normas no son suficientes para garantizar todos los derechos, y partiendo de la base de que acá lo primero que hay que asegurar son los derechos de los niños y de los derechos frente a los derechos de los adultos, indudablemente muchas veces el niño es una suerte de botín de guerra, de una separación mal avenida, y allí ambas partes aparecen tironeando. Y ello se vio tan así que en el año 2004, cuando se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia, que vi que ustedes hacían una referencia, se establece que en el plano del incumplimiento del régimen de las visitas, inclusive es posible llegar a un cambio de tenencia respecto de ese niño del cual no se accede a conceder las visitas. ¿Provisoria? ¿Tenencia provisoria o tenencia...? No, puede ser inclusive un cambio de la tenencia definitiva, digo, sí, en el caso de que no se acceda a las visitas. Pero también hay otro elemento muy importante, digo, que me parece bien, cuando se plantea este tipo de problemas, a mí me parece que lo más importante es que la opinión pública tenga un panorama general de la problemática, ¿verdad? Que a veces el sector que está haciendo el reclamo es el sector que tiende a tomar el foco de la escena y hay otros aspectos. Bueno, también el Código prevé un tema que es casi tan difícil como solucionar un régimen de visitas que no se cumple, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando el incumplidor es el padre? El que debe visitar no cumple, la ley prevé una serie de intimaciones para que haga el cumplimiento, y que muchas veces, y eso lo vimos nosotros continuamente en la práctica profesional, hay un momento en el cual el padre sobre todo se desestimula o organiza su vida de otra manera y deja de cumplir con las visitas y el chico queda pendiente de esa situación y lo vive como un abandono. Bien, yo en los cerca de 20 casos con los que pude hablar, y eran padres y algunas madres también en reclamo por esta misma situación, pude observar en la conversación con estos padres que sí quieren ver a sus hijos y me contaban que algunos han terminado como opción en base a esa presión y ese desánimo con el suicidio como forma o como camino final. Me han comentado varios temas. A veces te conviene que el abogado sea mujer y el juez sea hombre. Los informes psicológicos que leí realmente dejan mucho que desear. No solo por la redacción, sino por los conceptos que manejan los mismos informes de psicólogos, que seguramente no son una herramienta tan fuerte para un juez a la hora de tomar definiciones. Yo los leía y la verdad, que dejan muchas dudas. Por otro lado, los tiempos. Y mientras pasan esos tiempos, la frase es, yo no veo a mi hijo. ¿Qué hacemos, ministro, con este tema? Bien, a veces en la práctica profesional uno ve que hay una serie de tiempos muertos que van directamente en contra de los chicos y generalmente uno ve una mala praxis, digamos así, que tiene que ver con justamente tratar de que el tiempo pase sin que haya una decisión.
Yo entiendo que el juez de familia es un juez que está investido de una cantidad de poderes reconocidos por la ley. Es decir, en determinado momento, es decir, el artículo 350.5 del Código General del Proceso establece que un juez de familia, como un juez laboral, tienen el mismo poder, digamos así, que un juez penal para averiguar la verdad, ¿verdad? Es decir, para que puede realizar una serie de medidas que puede realizar un juez penal para averiguar la verdad. En lo que nos es personal, nosotros estamos trabajando mucho. El sábado tenemos una actividad de capacitación al respecto, en reforzar lo que es la estructura de herramientas de un juez para tomar una decisión, las herramientas conceptuales, las herramientas de los elementos que tiene que tomar en cuenta al tomar una decisión y sobre todo esa noción que se maneja mucho en teoría del derecho, que es el consecuencialismo, es decir, yo juez tengo que tener presente claramente en cada medida que hago o en el tiempo que insume una medida que yo tomo de cuáles son las consecuencias que esas medidas que yo adopto toman respecto de los seres humanos que están involucrados. Y en materia de familia, esos tiempos cuentan mucho. Yo reconozco que a veces demasiado para nosotros, a nosotros nos ha pasado integrando un tribunal de apelaciones de familia de que, por ejemplo, recibíamos un juicio de visita con 3 o 4 años de demora, a veces con las visitas suspendidas por distintas razones, y también hay que explicar por qué se suspenden las visitas. ¿Por qué? Porque el juez tiene una obligación primordial de protección, entonces frente a una denuncia que tiene ciertos visos de seriedad, el juez tiene que adoptar una medida de protección del niño de manera inmediata. Lo que a veces es más complicado, es decir, lo que a veces no, lo que se vuelve después más complicado es en el caso de que no se pueda comprobar esa denuncia que se realizó, en retornar el camino para rápidamente volver la situación, digamos, a la mayor normalidad. Y ahí es donde tenemos un problema. Ministro, le quiero hacer, porque usted lentamente dejó deslizar el tema parlamentario, ¿puede ser una solución si hacemos un proyecto de ley, este país y el Parlamento hace un proyecto de ley de tenencia compartida, puede llegar a solucionar este tipo de problemas? Mire, yo soy un firme partidario de la tenencia compartida. Ah, bueno. Pese a que en el Uruguay es una solución que hoy se está imponiendo en el derecho comparado, pero que tiene muchísimas resistencias. Inclusive, yo lo he visto aplicar en el derecho comparado, en un caso de tenencia compartida, que tiene distintas variantes, ¿verdad? La tenencia compartida estricta es tantos días con un padre como tantos días con otro, pero puede haber lo que se llama una tenencia alternada, en la cual de lunes a viernes, por ejemplo, una semana, el chico está con un padre y hace todas sus tareas habituales de trabajo, y después ir a la escuela, ir al club deportivo, etcétera, etcétera, y después los fines de semana está con el otro padre ya en etapa de recreación, y ahí se van alternando, digamos, también se habla de una posible tenencia alternada, ¿verdad? Y en el derecho comparado en muchos casos se aplica esto aún frente a la falta de acuerdo. Es decir, bueno, ustedes no se pudieron poner de acuerdo, bueno, ahora la realidad es que va a tener que estar un tiempo con un padre y otro tiempo con otro, bueno, entonces el acuerdo no lo pudieron lograr, digamos, en los mejores términos, bueno, lo tienen que lograr ahora porque es la forma como que ustedes tienen que acordar para llevar adelante la vida de su hijo. Eso está impuesto en España, en Argentina, en México, digo, hay una cantidad de países, en Brasil se ha trabajado sobre esto con muchísima fuerza, y yo pienso que no sería malo legislar sobre la tenencia compartida, como otros aspectos del derecho de familia que hacen a la realidad de todos los días y que lamentablemente no son encaradas desde el punto de vista de la reforma legislativa. Una mujer que hace una denuncia con respecto a que el padre violó o golpeó a ese menor, ¿tiene algún tipo de consecuencia o queda impune a la hora de demostrar que es falso? Bueno, en principio todas las denuncias falsas pueden tener una consecuencia penal, ¿verdad? Tan es así que, por ejemplo, la ley de violencia doméstica es la única ley que expresamente excluye toda responsabilidad del tercero
que dice fulano de tal le pega a su mujer, por ejemplo, y eso después no se puede probar, es como el Estado favorece que se haga la denuncia como forma de evitar la violencia doméstica, en ese Estado se excluye responsabilidad. Eventualmente una madre podría tener responsabilidad penal y además podría haber hasta una responsabilidad en el orden de la responsabilidad civil propiamente dicho, tener que indemnizar al padre y a su propio hijo por una acción cuando esa denuncia fuera infundada y se realice a conciencia de que fue infundada, ¿verdad? Ministro, ¿va a cambiar la peregrinación que tienen los padres hoy en los juzgados de familia? ¿La qué? Perdón. La forma de peregrinar que tienen oficina por oficina. Bueno, lo ideal es que nadie tenga que peregrinar y que todo el mundo tenga su día ante la justicia y que pueda resolver sus problemas. ¿Pero usted reconoce que eso está pasando hoy? Yo lo que, por estas denuncias que oigo, aparentemente se habla de que intervienen distintas sedes. Y yo le planteo que ante una denuncia de un presunto abuso sexual, va a intervenir forzosamente un juez penal por la eventualidad de que haya un delito, va a intervenir un juez de familia especializado por el tema de la protección del niño y si hay realmente una agresión a los derechos del niño, y eventualmente va a estar interviniendo un juez de familia común, que es el que lleva adelante el divorcio, la tenencia, etc. También ahí hay que pensar en la posibilidad de que cuando aparece una denuncia de este tipo, se concentre la investigación de este caso en un solo juez. Entonces ese juez sea el que tenga la palabra definitiva sobre ese caso. Pero hay mucho cambio de jueces, ¿no? Es decir, estamos hablando de jueces con tres competencias distintas. Y yo diría que también pueden cambiar los jueces porque hay un proceso en la carrera judicial de bastante movimiento que me parece que en este momento se está parcialmente acotado, pero para que usted se haga una idea, yo ingresé a la Suprema Corte de Justicia el 28 de junio del año pasado, el 2012, y en pocos meses pasaron por mi mano como 60 nombramientos de jueces, en todo el país y de todas las categorías. Lo que quiero decir es que, como hay creaciones, hay jubilaciones y hay muchos cargos de jueces, a veces se produce fatalmente que haya rotación, y a veces un cambio de juez complica las cosas porque viene un juez nuevo que tiene que estudiar todo de nuevo. Bueno, sí, en lo personal, esperar que todas esas promesas de cambio y de mejoras sean parte de la memoria de la voluntad y se pueda llegar a un buen término, sobre todo por los niños, que son los principales dañados en estas situaciones. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.